qué nos va a hablar y Alejandro lo mismo, que ellos mismos se presenten. Sí, se me oye, ¿verdad? Bueno, pues nada, reiterar las gracias a todos vosotros, muchas caras conocidas, la verdad que es un placer estar con vosotros aquí. Y bueno, lo de experta lo vamos a dejar un poco entre comillas. Yo lo que vamos a intentar esta mañana es compartir en un ratito una experiencia real, porque yo creo que todos vamos a coincidir en una cosa. Sí que es verdad que estamos en un proceso de cambio, llevamos en él inmersos ya mucho tiempo, no es ninguna novedad. Algunos recordarán que llevamos 12 años hablando ya del cambio que va a venir, el cambio que va a venir, pero en todo este proceso que está impulsado por las administraciones, que está impulsado por la propia tecnología, y esto es un ejemplo muy claro, y además y lo van a impulsar nuestros clientes, porque pensar que vuestros clientes también van a cambiar, nadie nos explica el cómo se cambia. Porque que hay que cambiar está muy bien, pero ¿cómo? Entonces, tenemos el lujo, y ahora él se presentará, de contar con Alejandro López, que es un despacho, igual que vosotros, que ha pasado por ese viaje de empezar en una situación difícil o complicada, que tenía que cambiar, y cómo ha hecho todo ese proceso. Así que, Alejandro. Buenos días. Te da ahí ahora el... Hola. Sí. Buenos días a todos. Muchas gracias por venir a nuestra sala. Y nada, pues yo soy el caso real que plantea María José. Fue en 2019, hemos ido evolucionando y al final, pues ahora lo veréis cómo se puede lograr de ser un despacho normal y que con las dificultades que todos nos encontramos, al final a conseguir esa eficiencia y rentabilidad que todos queremos. Así que gracias. Ahí hay una frase que es: si quieres ir más rápido, camina solo; si quieres llegar lejos, ve acompañado. Yo hoy tengo la mejor compañía. Si os parece, vamos a pasar un vídeo a alguno. Le hemos hecho algún spoiler porque estabais esperando hace un rato. ¿Es allí? Vale. No somos nosotros los del ruido. Esto es el cambio. Estás loco. No llegarás a ningún sitio saltando al revés. Me dijo mi profesor de gimnasia en el instituto. Creo que su falta de confianza fue lo que más me animó a insistir. A atreverme con algo así. Saltar de espaldas mirando al cielo me daba otra perspectiva de las cosas. Me ayudaba. Recuerdo un artículo en el que un periodista escribió: cuando sus competidores empezaron a encontrar limitaciones en sus piernas, Dick Fosbury empezó a saltar con el cerebro. Me gustó. Creo que, después de todo, solo tuve la valentía de atreverme a cambiar. Pensé que merecía la pena intentarlo. Pues aquí hemos visto mucho prueba, mucho miedo, mucha prueba y error.
y cambio, cómo vamos generando cambio, y de eso nos va a hablar ahora María José, que arranca con la ponencia y luego vamos a ir complementándolo nosotros. Bueno, a mí la verdad es que ese vídeo me encanta. Algunos de los que me conocen igual ya se lo he enseñado alguna vez, porque creo que es el paradigma de lo que es el cambio. O sea, cómo siempre se hacen las cosas de una determinada manera, cómo estamos acostumbrados a hacer las cosas, hasta que llega un momento en que ya no se puede seguir así, porque ha llegado a su tope. Y entonces, por más que intentemos, por más que nos esforcemos, por más que luchemos, no saltamos. Y entonces llega alguien que decide que se puede hacer de otra manera, que se arriesga a hacerlo mal, que se arriesga a equivocarse, que además le llaman loco, pero que al final supone un cambio de paradigma, un cambio de forma de hacer las cosas, y que demuestra que las metas vuelven otra vez a subir. Y llegará un momento, no sé cuándo, en que este salto tampoco funcione, pero llegará alguien que se inventará algo diferente. Lo importante es que tengamos esta actitud, por eso poner este vídeo ahora, porque yo creo que es inspirador en el sentido de qué pasa por probar algo diferente, ¿vale? Ahora, y por eso es importante esta curva, siempre que estéis en un proceso de cambio y de forma natural, ¿puedes pasar la anterior? ¿Sí? Sí. No, perdona. Se va a producir este fenómeno. Cuando nosotros intentamos cambiar algo, al principio estamos muy contentos, ¿eh? Imaginaros que vais a amueblar la casa. ¡Jo, qué maravilla! ¡Uf! Me va a quedar estupenda. Bueno, va a ser fantástico, ¿no? Y de repente llega alguien, empieza a tirar los azulejos, empieza a llenar todo de escombros y nos vemos aquí, diciendo, madre mía, ¿en qué momento se me ocurrió cambiar si no estaba tan mal? Si yo funcionaba, se hacía las cosas. Eso que nos va a pasar a todos, que es inevitable, se llama el Valle de la Desesperación, así lo llaman los expertos, y hay que saber que hay que pasar por ello. Hay un momento en todo proceso de cambio en el que inevitablemente vamos a pensar que nos hemos equivocado, que nos teníamos que haber quedado donde estábamos. Si somos capaces de trascender esa etapa y empezar a trabajar, que es con lo mismo en el símil este que hacíamos de una obra en la casa, cuando empiezan a quitar los escombros, empezamos a ver lo bonito que nos ha quedado, los azulejos, los muebles, es cuando uno dice, ¿por qué no lo hice antes? La gran diferencia es que si el cambio se produce de forma no dirigida, ese proceso de frustración o de miedo es mucho más grave. Si estamos acompañados y lo gestionamos, el proceso es mucho más leve. Por eso la importancia de estar con alguien y de no hacerlo solo, ¿vale? ¿De qué vamos a hablar en ese proceso de cambio? Del plan estratégico, de cuál es el punto de partida y a dónde queremos llegar, ¿vale? Y para saber cuál es ese punto de partida de dónde queremos llegar, vamos a ver que los tres pilares fundamentales de cualquier organización, también de un despacho: las personas, los procesos y la tecnología. Hablando de lo primero, que es el plan, yo pregunto así en voz alta, quien quiera que levante la mano, ¿cuántos de vosotros tenéis un plan para el año que viene? ¿Y para los 3 próximos años? Ya son menos. ¿Y un presupuesto? Ya no un plan, un presupuesto. Se levantan algunos manos más, pero todavía son pocas. Al final, los que estamos aquí tenemos que reconocer que en los despachos la vida es una sucesión de trimestres, ¿sí o no? Una sucesión de trimestres, un horror, porque no tenemos un plan, no tenemos una visión. De hecho, los estudios que se han hecho en el sector, el 84% de los despachos no tiene plan, que más o menos es el porcentaje que ha salido aquí. No tiene ningún plan estratégico y eso significa que no tiene una visión, que no elige, que hace lo que le viene, ¿vale? Con lo cual, lo primero que tenemos que pensar es, vamos a ver cuál es nuestro propio plan, y no hay uno bueno ni malo. No hay ningún plan establecido que nos dé la garantía. Al final es nuestra empresa, es lo que queramos hacer a ella, pero lo que sí que tenemos que hacer es saber responder a estas preguntas. ¿Para qué? Porque siempre decimos qué, ¿verdad? La pregunta que siempre sale en las presentaciones es qué, cómo, pero lo importante es ¿para qué? ¿Para qué hacemos las cosas? Si sabemos contestar ¿para qué?, ya tenemos la respuesta a nuestro plan. Hacemos las cosas ¿cómo?, ¿con qué?, que ahí hablaríamos de la tecnología, y lo más importante, ¿con quién? Porque al final
Las asesorías y los despachos son organizaciones de personas, no son organizaciones de tecnología, no son organizaciones de procesos solamente, son organizaciones de personas. Y al final, las personas son lo más importante de cualquier organización, de estas y de las que están ahí fuera. Empezando con la pregunta del para qué, que tendría que ver con la visión del despacho. Bueno, antes, yo no soy del Atleti, me perdonáis, soy del Madrid, pero me pareció que era una casualidad muy casual que justo antes de ayer, cuando el Atleti salió derrotado, Simeone, que es una persona bastante reflexiva, hizo estas declaraciones y dijo: saber cómo estamos es la única manera que yo conozco de salir de las situaciones. Saber cómo estamos. La mayoría de vosotros, cuando yo hago esa pregunta, todo el mundo me dice: no, si yo ya sé cómo estoy, si yo ya sé qué pasa en mi despacho. Pero cuando empiezas a profundizar, eso no es tan verdad. Hay muchas cosas que no se saben o que se dan por supuestas. O sea, ¿cuántos de vosotros pensáis que habéis dicho, si sois gerentes, por ejemplo, socias o quien sea, que habéis dicho: no, si yo he dejado clarísimo que aquí no se imprime ni una sola factura? Pero las facturas se imprimen y se encuadernan después y se le llevan al cliente. Y algunos de los que están aquí, que me conocen, yo les he dicho: sois los mensajeros más caros de toda España. Los mensajeros más caros de toda España. Vais a llevarle al cliente las facturas. Pues eso es el saber dónde estoy, cuál es el punto de partida. Es el único modo de saber hacia dónde tengo que ir, si sé dónde tengo que llegar. Si vosotros vais a Google y le decís: quiero ir a IFEMA, os va a preguntar de dónde estáis. Si no, no sabe llevaros. Pues esta es la parte más importante del análisis. ¿Dónde estamos? Cada uno de nosotros, por independiente, ¿vale? Básicamente, en estos ámbitos. Por eso digo que vamos a hablar de cosas prácticas. ¿Qué es lo que tenemos que ver? ¿Para qué queremos cambiar? ¿Para incrementar los ingresos del despacho? ¿El número de clientes? ¿La rentabilidad? ¿Queremos empezar a hacer, digamos, acciones de responsabilidad social corporativa? ¿Queremos ser importantes en nuestro entorno de cara a que se nos reconozca afuera? ¿Queremos incrementar el número de clientes o no? En algunos despachos me dicen: si entra un cliente más, se me amotina la gente. Y esto es antiempresa. O sea, fijaros en qué punto muchas veces estamos, ¿no? Que el día a día nos come, no nos deja pensar. Entonces, ¿queremos tener más clientes? ¿Qué clientes queremos tener? ¿Y cuál es nuestra visibilidad? Y ahora nos va a contar Alejandro cómo estaba él cuando empezó en 2019 en estos ámbitos. ¿Cómo estaba él, perdona? En 2019, finales... Y ese valle de la depresión que pasó, nos gustaría también conocerlo, ¿eh? O sea, Sí, pues sí que estaba deprimido. Realmente llegó el verano del 2019 y teníamos serios problemas en la asesoría. Como nos pasa a todos los asesores, me comía el día a día, de todo me encargaba yo y era bastante complicado. Hablando del portfolio de servicios, tirábamos a todos los clientes sin ningún criterio, presupuestos a medida, según quien entraba por la puerta pues se le ponía precio y siempre se intentaba ir a precio para conseguir ese cliente. Sí que teníamos un amplio abanico de servicios, pero primero que no estaban correctamente presupuestados y que no se estaban dando correctamente a los clientes. Por lo tanto, eso hacía que nuestra asesoría tuviera deficiencias. Los ingresos y la rentabilidad, pues bueno, entraban ingresos, teníamos algo de liquidez, pero una rentabilidad que nos pasará a todos bastante baja. ¿Por qué? Por lo mismo que hablábamos antes. Ponemos precios sin realmente saber lo que estamos presupuestando o el servicio que estamos dando y cuántas horas le vamos a dedicar. He visto autónomos a 12 euros por ahí en Internet, he visto sociedades a 50 euros, solo presentando unas cuentas anuales con memoria económica y demás y haciendo una conciliación bancaria hemos perdido dinero. ¿No es cierto? Todos los que estáis aquí, que sois asesores, lo conoceréis. Sí que nosotros teníamos una buena característica y es que yo soy bastante comercial, me gusta moverme mucho y me movía mucho por club de networking, salía mucho a la calle y hacíamos muchos clientes. Pero si entra mucho, a bajo precio, poca rentabilidad y encima de todo me encargaba yo, pues al final eso te consumía y conseguías que el despacho no avanzara.
os repito la misma frase, el día a día me comía. No podíamos hacer otra cosa que no fuera sacar el trabajo adelante e intentar meter más clientes. Y con esta situación, que era la que tenía Alejandro en su despacho en ese momento, pensar que lo pone ahí, yo creo que es muy valiente de su parte reconocer esto. Yo creo que se merece un aplauso porque es difícil. Gracias. Es difícil que abramos nuestra casa a los demás y que seamos capaces de reconocer cómo estaban las cosas. Que tenía una rentabilidad del 11%. Que una rentabilidad, o sea, la rentabilidad, como todos sabéis, porque os han dicho en todas estas charlas, todos los indicadores del sector, la rentabilidad media del sector está en el 18%, pero la rentabilidad media del sector servicios está en el 28%. O sea, que estamos un 30 y pico % por debajo de lo que deberíamos estar, pero es que él estaba en el 11%. Y claro, era una carrera sin fin para intentar llegar consiguiendo más clientes, haciendo un montón de trabajo, sin valorar las horas, en el sentido, no porque haya que cobrar por horas, hago un inciso, sino que todas sus horas eran insuficientes y las de su equipo, ¿no? Porque era más clientes, más trabajo, más clientes, más trabajo, más impuestos, el 19, agobiados, se acaba, vamos a conciliar y así, ¿no? Vista esta situación, había que analizar, como decía antes, los pilares en los que se basa un despacho. Las personas, con quién hago las cosas, quién trabaja conmigo, los procesos, cómo hago las cosas y la tecnología, que es una herramienta imprescindible, con qué hago las cosas, ¿no? Vamos a pasar muy rápido por esto, pero sí que nos gustaba que lo tuvieseis para que tuvieseis, digamos, una relación de todos los puntos que habría que analizar con detalle en cada una de estas áreas. Pero básicamente veis que empezamos con las personas. Solo si hay un alineamiento de las personas con la dirección. Solo si las personas conocen el plan estratégico de la empresa. ¿Cuántas veces estoy con los empleados de una asesoría y les pregunto, ¿sabes cuál es la estrategia de tu empresa? Y no la saben. No saben hacia dónde van. Y si yo no sé hacia dónde van, no te voy a acompañar, porque yo no sé lo que me voy a encontrar al final del camino. Hay que compartir eso con las personas, ¿no? ¿Qué hay que analizar? ¿Cuál es el talento que hay en la organización? En todas hay mucho talento, solo que diferente. Y hay que saber en cada una de ellas cuáles tenemos. La capacidad productiva, perdonad que os diga, pero hay, con la ayuda de Lefebvre, de un montón de fabricantes que están aquí, hay que aumentar esa capacidad productiva porque está muy por debajo de lo que podríamos hacer. La dedicación a un asesoramiento como mínimo proactivo, que nosotros nos adelantemos a las necesidades del cliente. Ya no digo que seamos capaces de hacerlo preventivo, que sería ya la bomba, ¿no? Prevenir los problemas que tiene el cliente, que para eso nos paga, ¿no? El tipo de asesoramiento, como decía, el tiempo que le dedicamos a asesorar, la media, está en un 30%. Del 100% de una jornada, solo el 30% lo dedicamos a atender al cliente. Que atender al cliente puede ser que nos llame para pedirnos un balance, o un PG, pero contando eso, solo un 30%. En los procesos, ¿cómo hacemos las cosas? Básicamente, en cada una de las actividades o áreas que trabajemos. La contabilidad, la mayoría somos generalistas, contabilidad laboral, mercantil, si alguno de vosotros tiene un área jurídica o un área de protección de datos, en cada una de ellas, ¿cuáles son los procesos? ¿Cómo se hacen las cosas? ¿En qué orden? ¿Están documentadas? Si yo mañana me voy y entra otra persona a sustituirme, ¿sabe lo que tiene que hacer? ¿Y cómo tiene que hacerlo? ¿O tiene que preguntar a la de al lado? Yo lanzo preguntas y ya se responden, ¿no? Y en cuanto a las herramientas, las más importantes, veremos luego que hay un ecosistema inmenso, pero las más importantes, por supuesto, el RP del despacho, el RP de producción, lo que tengáis, AGE, A3, GIC, GSE, Grupo Primavera, lo que sea, que cada uno tenga. Importantísimo, las herramientas de digitalización y automatización, que estamos en 2022 y todavía metemos las facturas a mano. Máxime si el cliente es grande, que es alucinante. Igual si es pequeño, ponemos el PDF en una pantalla y lo digitalizamos en la otra, pero si es grande las imprimimos, porque se entiende mucho mejor. Herramientas de conectividad con el cliente está cambiando también. Cambiamos nosotros, cambia la administración pública, pero está cambiando el cliente.
Y ese relevo generacional también se está produciendo ahí. Y tenemos que estar preparados para dar respuesta a gente que ya no habla por teléfono. Ni siquiera con su madre, y lo puedo decir de verdad, ni conmigo. Y te mandan un WhatsApp y a lo mucho te graban una nota de voz. La gestión de expedientes, por favor, escuchar a esta gente. Sí, bueno, os invitamos, a ver, quiero decir, aquí están representadas, nosotros, el Efebre está en la parte de la tecnología, tenemos un ecosistema de soluciones que lo que hacen es ayudar a transitar por todo este proceso. Entonces, al final, nosotros ayudamos a conectar con el cliente, ayudamos a gestionar expedientes, tenemos herramientas que agilizan y demás. No se trata de contar con soluciones independientes. Nosotros lo que buscamos es conectarlas todas, integrarnos con esos ERPs de terceros, buscar, al final, actuar como un partner de tecnología. Es alguien que te puede ayudar y que, bueno, al final, hablamos al principio, si lo hacemos el viaje juntos, lo haremos mucho mejor. Entonces, al final, cada uno tiene una necesidad y sabe lo que necesita en su despacho una vez que ha hecho este análisis, y nosotros estamos ahí en Lefebvre para, pues bueno, con nuestro ecosistema, ver cómo nos podemos integrar, cómo vinculamos con terceros y cómo apoyamos y cómo soportamos la actividad del día a día. Y esta última, por ejemplo, que es las soluciones tecnológicas monetizables. Bueno, aquí yo creo, María José, lo que se refiere son a herramientas que podemos utilizar en nuestro despacho, pero que podemos incluso ofrecer ese servicio a nuestros clientes. Es con nuestra experiencia, usando, por ejemplo, un Centinela, que es una herramienta de gestión de compliance o procesos de igualdad, por ejemplo, ahora mismo, que lo podemos utilizar, aplicar a nuestro despacho, aprender y con esa experiencia trasladarlo y poder monetizarlo con nuestros clientes, prestar nuevos servicios, acompañarlos. Es un poco pues en lo que estamos. En la parte de actividad comercial y marketing tenemos Client Link en Lefebvre, es una solución que lo que te permite es tener un entorno web donde tienes contacto con tu cliente y además te olvidas de la información, porque si estás especializado fiscal laboral, pues nosotros la actualización que al final son horas, es tiempo, o sea, vosotros lo que necesitáis es tiempo y alguien que os acompañe para sacar trabajo adelante y que os quiten cargas de trabajo, que sea eficiente. Entonces nosotros estamos en toda esa labor dando un poco soporte por detrás, ¿no? Es la parte tecnológica, estamos en procesos también y bueno, en equipo tenemos soluciones de recursos humanos que también bueno, pues damos soporte en ese sentido. Y ahora nos cuenta Alejandro. Algunas de ellas las ha probado Alejandro, o sea, tenemos aquí una prueba viviente que funciona. Nos va a contar cómo estaban en algunos de ellos, porque son muchos los procesos, o sea, el equipo, son muchas las partes, cómo estaba su organización también en ese momento, ¿vale? Sí, bueno, yo al final, sabéis que la asesoría, el equipo es muy importante, de hecho supone nuestro mayor gasto. Yo tenía un equipo muy joven con un mando intermedio y yo estaba como director. Éramos una organización pequeña que realmente no necesitaba mando intermedio. Este mando intermedio no hacía absolutamente nada. Después estaban los jovencitos, que eran los que intentaban sacar todo el trabajo productivo picando a mano. A pesar de haber invertido en tecnología muchísimo dinero, contratamos un ERP que digitalizaba allá por el 2019. Era carísimo y lo que hacían en vez de digitalizar era que digitalizaban y después imprimían la factura y la picaban. O sea, daros cuenta del proceso cómo iba. Proceso cero. Aparte, este mando intermedio no se encargaba absolutamente de nada y tenía un serio problema con el equipo porque al final todo ese trabajo me repercutía a mí, en el día a día. Imaginaros, en esa época teníamos unos 120 clientes y yo me presentaba todos los impuestos de todos los clientes. Sí que los demás picaban y yo presentaba. Entonces era un sistema de producción manual y yo presentaba lo que hablábamos antes, me come el día a día. La tecnología no la estábamos usando a pesar de haber gastado muchísimo dinero y esto, ¿dónde nos afectaba siempre? Rentabilidad, eficiencia, ingresos, etcétera, etcétera. Al final, ¿qué hicimos? Sí. Un segundo, Alejandro. Lo que está diciendo es súper importante porque, como veis en la pantalla, hay 6 veces más posibilidades de que un proceso funcione si las personas del equipo están en ese proceso. Mucho más que cualquier otra cosa que hagáis dentro del despacho. Esto es muy importante. Y hay una frase que se aplica no solamente al sector de los despachos, por ejemplo, se aplica mucho también en el sector de la medicina y con la que yo estoy plenamente de acuerdo, y es que dice que los asesores no van a ser sustituidos por la tecnología. Y es verdad. Ni los comerciales, ni los médicos. Lo que sí que va a pasar es que los asesores que no utilicen tecnología van a ser sustituidos por otros que sí la utilizan. Entonces, es que este matiz es muy importante porque a veces decimos, esto no va a pasar porque el cliente me necesita, claro,
y por eso no van a prescindir de nosotros, pero sí puede que prescindan de nosotros por otros asesores con la misma capacitación, pero con una propuesta tecnológica muchísimo más solvente, ¿no? De ahí la importancia del equipo y de que el equipo asuma todas esas cosas. Y ya te dejo, Alejandro, perdona. Nada, gracias. Pues sí, lo que dice al final María José es verdad. Sí que es cierto que si usamos una producción, hablando mal y pronto, picando piedra, no vamos a llegar a ningún lado y al final sí que nos va a sustituir una máquina, que es lo que os contaba. Yo tenía un equipo que realmente picaba piedra. Al final ahora mismo tenemos un OCR que hace ese trabajo. Entonces ahorras muchísimo tiempo y dinero. Si quieres, damos un repaso a los 3 indicadores más importantes que tenéis que analizar. Bueno, en realidad son 9, pero actividad comercial. ¿Cuántas personas de la organización hacen actividad comercial? Y ya no digo a cliente nuevo, a cliente de cartera, a cliente del despacho, que le ofrezcan servicios diferentes. Ahí lo dejo. Predisposición a la tecnología. En la mayoría de los despachos, cuando haces esta pregunta, la predisposición es media o media-baja. Y esto también es muy importante porque muchas veces hacemos hincapié en la formación técnica, legal, y se nos olvida que a las personas nos tienen también que enseñar cómo se usa la tecnología y hacerla amigable para nosotros. La retribución variable. Se empieza a introducir en el despacho modelos de retribución variable, pero que casi siempre son discrecionales. Es decir, que doy una cantidad extra porque ha habido mucho trabajo, porque os habéis quedado fuera de hora, porque me habéis traído un cliente nuevo, pero no por los resultados, no por el objetivo. Insisto en el alineamiento. Si yo sé cuál es el objetivo del despacho, puedo poner una retribución variable que esté relacionada con eso. No hay planes de carrera. Y diráis, joder, es que somos empresas pequeñas, ¿qué plan de carrera quieren, María José? Que no todo es ser el CEO de una gran organización. Un plan de carrera puede ser una movilidad horizontal, formar más a la gente, prepararla para hacer otro tipo de servicios, pagarle un máster. Hay un montón de cosas que se pueden hacer para que la gente crezca dentro de la organización, aunque sea una organización de un tamaño limitado. La productividad, el tiempo dedicado al asesoramiento y una cosa muy importante, permitidme que haga inciso en ella. La mayoría de los despachos son organizaciones que se centran en la tarea, no en el cliente. El cliente no está, el cliente está fuera. Y de hecho, si pensáis en la mayoría de las organizaciones que vosotros tenéis, ¿cómo están distribuidas? El departamento contable y fiscal, el departamento laboral, el departamento mercantil, el de administración. Pero ¿dónde está el cliente ahí? Porque el cliente es el mismo en todos. No se ve al cliente desde arriba, se ve al cliente por partes. Y eso es importantísimo corregirlo, porque la única manera de conocer de verdad a un cliente y de que sepamos sus necesidades y que podamos proponerle nuevas cosas es verlo desde aquí, no verlo desde abajo. Y las notas, que no podían faltar. Sí. Un poco lo que os he contado antes, el equipo funcionaba fatal y no teníamos ningún tipo de organización. Al final repercutía en que yo lo hacía todo, era el hombre orquesta, tanto podía presentar una nómina, un impuesto o picar una factura. Así que, digamos, su situación competitiva pues era una media de un 4. Mira, María José, he visto que había gente haciendo fotos a las pantallas y a los cuadros y demás. Luego, el que quiera la presentación se la enviamos y pasáis por el stand que tenemos en Lefebvre, os dejamos, nos dejáis los datos, os enviamos la presentación. Os vamos a dar también un libro que hemos escrito con Ignacio Vidal de estrategias empresariales para despachos, está bastante bien, lo tenéis allí. Y si queréis tomar un café o conocer el ecosistema, nuestra propuesta de valor, invitados estáis, ¿vale? Los procesos son la forma y el orden en que hacemos las cosas, ¿vale? Y en la mayoría de los despachos también, ahora no voy a pedir que levante nadie la mano, ¿vale? No lo voy a pedir. No hay un proceso establecido que sea repetible, que esté documentado. Que yo, si entro en una asesoría porque se va María mañana y le ha tocado un viaje a las Maldivas y no vuelve, pues no sé qué tengo que hacer. A las Seychelles. Perdón, María, a las Seychelles. Pues no sé qué tengo que hacer. Si yo tengo un manual de procedimientos, sé cómo se empieza y cómo se acaba.
pero no un manual del programa, porque yo cuando pregunto, ¿tenéis manual de procedimiento? Me dicen, sí, tenemos manual del programa. Que no, que del programa no, de cómo hacéis cada uno en vuestro despacho las cosas. La curva de aprendizaje de una persona que entra nueva en un despacho más o menos se calcula en 6 meses, porque es un aprendizaje oral, como cuando estábamos en el Pleistoceno, se lo contaban unos a otros. Y ahora ya hay libros, documentos, Word, o sea que... Entonces, básicamente, procesos que hay que documentar todos, pero los más importantes es cómo hago la actividad comercial, es decir, cómo atiendo a un cliente que entra en mi casa cuando todavía no es cliente hasta que lo es, qué hago cuando ya el cliente es cliente, cómo le recibo, cómo le doy la bienvenida, cómo me entero de quién es. En la mayoría de los despachos se entera de que ha entrado un cliente nuevo, en el mejor de los casos porque alguien le envía un correo, y en el peor de los casos porque el que tienes al lado le dices, oye, que ha entrado este nuevo que lo vas a llevar tú. Esto es así. Entonces, un proceso que se llama técnicamente el proceso de onboarding, es decir, cómo el de aterrizaje, cómo voy a hacer que ese cliente esté súper contento de entrar conmigo, que sea feliz de estar en mi asesoría, porque tenemos muy poco tiempo para dar una magnífica impresión y este es uno de los primeros momentos. La parte de cada uno de los elementos de producción, contabilidad fiscal, laboral, etcétera, y la gestión de expedientes, que es una asignatura pendiente en la mayoría de los despachos, no solo en abogados, en asesorías. La mayoría de la gestión de los expedientes que lleváis, que son muchos, mercantiles, civiles, perdonad, la lleváis a mano, con el Outlook para controlar los estatus, las tareas, quién las hace, no sabéis quién la tiene, no sabéis dónde están los documentos. Pues estos procedimientos hay que documentarlos. Nosotros, por ejemplo, en la parte de gestión de expedientes tenemos una serie de soluciones que además ayudan a ahorrar mucho tiempo, porque automatizas todo el mundo está informado, subes, bajas la información y la verdad es que descarga muchísimo de trabajo. Te toca, Alejandro. Bueno, pues nosotros, como os había comentado antes, teníamos una actividad comercial bastante buena, porque yo me movía mucho, a pesar de que le dedicaba mucho tiempo al despacho, a la tarea. Sí que me hacía club de networking y recorría bastantes sitios para que la gente me conociera y, por lo tanto, nos entraban bastantes clientes. También a un precio bajo, por lo tanto, coger clientes era relativamente sencillo. Pero sí que es cierto que una vez que entraba ese cliente, primero lo que dice María José, nadie sabía que un cliente entraba, era un poco caos. El cliente, además, cuando un cliente entra, se tiene que sentir cómodo, arropado. Es una experiencia, o sea, tiene que ver que entra en un sitio donde le van a cuidar. ¿Qué pasaba con esto? Al tener este caos de organización, este cliente no sentía en ningún momento eso. Por lo tanto, también teníamos un alto ratio de bajas de clientes. Al final, pues como podéis ver, comercial muy bueno porque hacíamos muchos clientes, pero en organización íbamos con un 4 porque la mayoría de los clientes se nos podían ir en cualquier momento y no había ningún tipo de organización para poder hacer ese onboarding de lo que hablaba María José. Lo bonito va a ser ver luego la evolución, que la sí. Eso está para final. Eso está para el final. Tecnología. Bueno, con la iglesia hemos topado porque hoy estamos aquí. Yo no me atrevo casi a hablar de tecnología porque hay muchísima gente muy buena para hablaros de ello en todos los stands. Pero lo que sí que queremos que veáis es que el ecosistema tecnológico de despacho es mucho más que el software de producción. El software de producción es imprescindible. La contabilidad, la nómina, el impuesto de sociedades, la renta, etcétera, etcétera. Pero es que hay muchas más cosas dentro y para dar servicio al cliente. Pues desde los contenidos legales, el CRM, un programa que controla la ley de protección... RGPD, por ejemplo, que está señalado a mano derecha. Firma electrónica, un portal para el cliente, portal para los empleados. Todas estas cajitas deberían estar rellenas con alguna solución. Como decía Agustín al principio, no tiene por qué ser de un único fabricante, ya no hay soluciones universales. Pero sí que se puede generar un ecosistema muy productivo con las alianzas. Además, ya cada vez más los fabricantes se integran entre sí y la mayoría de ellos están en contacto diario para hacerlo. Entonces, esto es lo que os va a permitir que el día a día no os coma y que podáis, además, que antes hacía Agustín relación a ello, poder ofrecer al cliente, porque cuando tengamos todo hecho esto, que ahora lo vamos a ver, la siguiente pregunta es, bueno, ahora me va a decir lo de que ofrezca servicios de valor al cliente. Y es cuando todos miramos para abajo y decimos, madre mía, ¿y qué es eso de servicios de valor, no?
los servicios de valor no tienen un contenido concreto. A veces es suficiente con que tengamos una plataforma que le informe al cliente de, pues no sé, de las subvenciones, o que nos permita ofrecerle al cliente un servicio para el plan de igualdad. No hace falta que inventemos la rueda, si la rueda ya está inventada. La cuestión está en que aprovechemos que somos los comerciales más privilegiados de todo el espectro empresarial. Sois los únicos comerciales que sabéis cuánto dinero tiene un cliente, cuánto se puede gastar, qué necesita. Sois los únicos. Cualquiera de los que estamos en fuera daríamos todo lo que tenemos por estar en vuestra situación. Sois de verdad el único proveedor de un cliente que es capaz de verlo 360 con todos sus contenidos, ¿no? Y Alejandro, nos cuentas cómo estabas. En tecnología, al final nosotros habíamos invertido muchísimo en tecnología por el tema de la digitalización y, como os comentaba, al final digitalizaban, imprimían y picaban a mano. Por lo tanto, no lo estábamos utilizando bien. Y además no estábamos acompañados por ningún otro proveedor tecnológico. Estábamos solos. Y la verdad es que sí que en ese momento sacamos buena nota porque el programa era muy potente, pero no se utilizaba de forma correcta. Por lo tanto, incluso yo pondría algo de menos nota en aquel momento. Y importante eso, que dependíamos de un solo proveedor, no estábamos acompañados por más y no se estaba utilizando correctamente. Bueno, es que si hubiésemos puesto un poquito menos ya lo del Valle de la Depresión, hubiese sido ya el desierto, ¿no?, de la depresión. Esta es la calificación global que tuvo Alejandro, su asesoría, no él, en persona, al final del proceso de evaluación de la situación de partida, ¿vale? Como veis, se analizó cada uno de ellos y el resultado total fue un 4. Eso significaba que estaba en una situación de debilidad y que tenía que empezar a hacer cosas si quería tener una diferencia competitiva con el resto de despachos. Máxime en un momento en el que estamos ahora, en el que está produciendo cambios en el sector importantes, fusiones, integraciones, compras, y todo vosotros lo sabéis, ¿no? Eso hace que cada uno de nosotros tenga todavía que hacer un esfuerzo adicional para diferenciarse, porque a veces ser mayor no es ser mejor. A veces la diferencia es lo que marca que los clientes estén con nosotros. María José, perdona, mira, además nos estamos quedando, vamos llegando ya a los 45 minutos. Y ya. Estos son el plan de trabajo que sigue Alejandro. Creo que he hecho un poco de spoiler porque ha pasado la nota final hace un momento, pero bueno, no me lo toméis en cuenta. Pero bueno, básicamente, igual que empezamos el estudio, primero por las personas, luego por los procesos y terminamos con la tecnología, el plan de trabajo es justo al revés. Tenemos que empezar por la tecnología porque nos da las herramientas para documentar los procesos y nos permite que las personas puedan hacer otro tipo de cosas. Entonces, aquí os hemos puesto algunos de las deberes, entre comillas, que Alejandro tuvo que realizar en su despacho para poder hacer ese cambio. Sí, o sea, al final nosotros cambiamos el RP, cogimos un RP que se adaptaba más a nuestros clientes y a nuestra forma de trabajar. Sí que contratamos con Client Link, nos hicisteis la web y además alimentabais la página de información, que eso para nosotros era muy importante porque comercialmente te da otra visibilidad, aunque no te... O sea, es decir, si un cliente entra y ve una noticia de hace 2 años, se está dando cuenta de que el despacho pues no actualiza y que no... Y la mejora en la comunicación general y demás. Eso es, así que nos apoyamos ahí tanto con Lefebvre, con otro proveedor también con el RP. Adaptamos esos procesos a la tecnología que teníamos y cambió el equipo prácticamente completo. Echamos a 4 personas, eran 5, eché a 4, me quedé solo con el de laboral. Encontré a mi responsable que está ahí sentada, empezamos a tirar para adelante, incluso con una persona menos, empezamos a crecer, ver rentabilidad y la verdad es que ahora mismo estamos muy bien. ¿Cuántos sois ahora? Ahora mismo hemos crecido mucho, vamos a ser 11 a final de año, pero porque somos como 6 veces más grandes de lo que éramos en 2019, estamos en 2022, la rentabilidad la hemos duplicado y yo vivo muy tranquilo y muy feliz. Tengo 2 hijas y me dedico a ellas también, así que estoy encantado. Y bueno, la nota final, a ver, que todavía tiene recorrido, afortunadamente para él, porque si ya no tuviese tenido un 10 sería una pena. Pero sí que veis que además tiene su lógica, porque empezamos por la tecnología está muy bien, los procesos, que ese es el siguiente escalón, han mejorado mucho, pero todavía están un poquito atrás, y las personas
también han mejorado mucho, pero también tienen recorrido, ¿no? Pero fijaros qué cambio y qué cambio interno y externo, porque yo creo que Alejandro hace 3 años no se hubiese puesto aquí delante, ¿no? No, para nada. Y ya para terminar, simplemente deciros una cosa. Esto es un proceso, no un estado. No es un examen. No hace uno las cosas ahora, las arregla, ya aprueba y aquí ya me puedo quedar a sentar porque volveríamos otra vez atrás. Por eso era tan bonito el vídeo al principio, porque esto es un proceso de mejora continua. Lo importante es que si esto os sirve, lo que hemos intentado hacer hoy, para que tengáis un modelo de mejora continua y que poco a poco y sin tampoco excesivas exigencias, porque hay que dar servicio al cliente día a día, sois capaces de ir tocando cositas, iréis dándoos cuenta cómo no solamente vuestro despacho mejora en rentabilidad y productividad, sino que vosotros, que soléis ser las personas que acumulan más cantidad de trabajo, de esfuerzo, de preocupaciones, de responsabilidades, podréis vivir un poquito mejor. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias. Un placer. Gracias, Alejandro y Agustín. Gracias. Y nos vemos. Os invitamos, lo que he dicho antes, si queréis pasar por el stand a por el libro, la presentación lo mismo, os la facilitaremos y muchos seréis clientes, tendréis mementos, tendréis productos nuestros, conocer un poco las soluciones de ese ecosistema que hemos construido y que pensamos que os va a ayudar a mejorar muchísimo en el día a día. Muchas gracias. Hola, hola. Sí.